Aunque desde marzo de 2012 se tipificó el delito de feminicidio en el Código Penal del Estado, para las autoridades locales, procuradoras e impartidoras de justicia, esa infracción simplemente no existe, pues luego de 5 años, el Ministerio Público no ha iniciado carpetas de investigación por esa causa, pese a que en ese lapso se cometieron 60 homicidios contra mujeres, como evidencia una solicitud de información hecha por Centro Informativo. El Código Penal es claro. En su artículo 229 establece que comete feminicidio quien prive de la vida a una mujer por razones de género. Destaca que la víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo, o que se le hayan infligido lesiones o mutilaciones infamantes o degradantes, previas o posteriores a la privación de la vida o actos de necrofilia, o que ya haya antecedentes o datos de cualquier tipo de violencia en el ámbito familiar, laboral o escolar contra la víctima. El código también fija que haya habido una relación sentimental, afectiva o de confianza entre el homicida y su víctima, o que haya datos que establezcan que hubo amenazas relacionadas con el hecho delictuoso, acoso o lesiones por parte del agresor, o que la víctima fuera incomunicada, cualquiera que sea el tiempo antes de la privación de la víctima, o que el cuerpo de la mujer sea expuesto o exhibido en un lugar público. La norma es muy clara al establecer que se considera que hay razones de género para calificar el delito como feminicidio cuando ocurra solo alguna de las circunstancias mencionadas. Sin embargo, el encargado de la Subprocuraduría General de Justicia del Estado, José Antonio Aquiahuatl Hernández, aseguró que debe demostrarse que hay más de una de esas características de violencia para calificarlo como feminicidio. De ahí que a la fecha no hay ninguna averiguación previa o carpeta de investigación por ese delito. El funcionario público admitió que la ausencia de personal especializado y de capacitación son limitantes que se suman a la falta de atención a ese delito, ya que las carpetas de investigación deben ser bien fundamentadas ante el juez para evitar que se venga abajo el caso. Entonces, son muchos factores, ¿no? Son factores también de falta de personal, ¿no? La falta de plantilla de personal. Nosotros también ahorita percibimos a nuestra llegada que tenemos una plantilla muy corta, ¿no? De policías y que pues realmente la carga de trabajo de homicidios, ¿no? La tenemos por encima. Entonces, bueno, también eso implica que se le dé menos tiempo, ¿no? Porque somos pocos policías, ¿no? Y ahorita estamos echando mano de otros grupos, aunque no sean especializados en homicidios, hay grupos que se han encomendado, ¿no? Casos en particular para que se sigan investigando. Los datos otorgados por la Procuraduría General de Justicia especifican que las mujeres asesinadas de 2012 a la fecha han perecido por agresiones por proyectil de arma de fuego, arma punzocortante, por golpes que derivan en traumatismo craneoencefálico o lesiones en otras partes del cuerpo, asfixia por estrangulamiento, mientras que algunas fueron encontradas en lugares públicos. Las víctimas tenían entre 2 y 91 años de edad. De los 60 homicidios contra mujeres, solamente 14 fueron consignados, lo que refleja el grave rezago en la investigación y solución de este tipo de casos. Ante las estadísticas que evidencia la Procuraduría General, resulta obvio que no hay sentencias por feminicidio dictadas por los jueces locales, como apunta la presidenta del Poder Judicial, Elsa Cordero Martínez. Y en este momento no tenemos ninguna sentencia emitida en primera instancia por el delito de feminicidio. En este momento en Tlaxcala no se cuenta con ninguna resolución por parte de los jueces ni en el sistema tradicional ni en el nuevo sistema de justicia penal por este delito. No, en este momento, el día de hoy, no está en trámite ninguno de estos juzgados, tampoco un proceso por este delito. Conocemos un número importante de delitos de homicidio cometido en agravio de mujeres, pero no que se den las condiciones para hacer feminicidio, de lo que conoce en este momento el Poder Judicial. La magistrada resaltó la necesidad de revisar el tipo penal en materia de feminicidios, a fin de simplificar los conceptos que faciliten la investigación en ese tipo de casos. De hecho, considera que toda figura legal puede mejorarse.
Destacamos que es importante que el tipo penal que se ha creado en Tlaxcala, y no solo en Tlaxcala, sino a nivel nacional, sea revisado, porque algunos de los componentes que consideran el delito como tal, a veces en el caso del juzgamiento, representan alguna problemática para comprobar el delito. Recordemos que el delito se comete por razones de género. Entonces me parece que la legislación sí puede ser revisada, que la legislación sí puede ser mejorada, lo digo de una manera respetuosa, sin embargo, como juzgadora local. La magistrada exteriorizó que el Poder Judicial analiza los casos con perspectiva de género, pues hay jueces capacitados en la materia. Sin embargo, la efectividad depende del trabajo previo del Ministerio Público. Entonces me parece que la figura como tal, por supuesto, puede ser mejorada, claro. Y en otro caso, también muy importante es que la integración de las averiguaciones o de las carpetas, depende del sistema, sea de manera cuidadosa. Los jueces tenemos que hacer lo nuestro, pero insisto, tampoco podemos iniciar asuntos si no son consignados o judicializados. Las reformas al Código Penal de 2012 hechas por la 60 legislatura para establecer al feminicidio como un tipo penal se lograron luego de que las organizaciones civiles, Colectivo Mujer y Utopía y el Centro Fray Julián Garcés ganaron un juicio que promovieron por omisión contra el Poder Legislativo, luego de que éste se negara a armonizar los códigos civil y penal de la entidad con la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y la ley que garantiza el acceso a las mujeres a una vida libre de violencia en el estado de Tlaxcala. La presidenta del colectivo Mujer y Utopía, Edith Méndez Ahuatzin, criticó que aún con la tipificación del delito de feminicidio en las leyes locales no es suficiente, pues las autoridades locales carecen de capacitación para darle seguimiento a los casos, lo que ocasiona la falta de resultados. Pero a partir de 2012, donde se tipifica y que se supone ya tendrían que estar haciendo las investigaciones de acuerdo a la tipificación del feminicidio, donde tendrían que estar llevando a cabo las sanciones debidas, no lo han hecho. Como mencionabas, hemos solicitado también la información a la Procuraduría. La respuesta ha sido que prácticamente no han recibido ningún tipo de feminicidio. Es grave en términos de que se sigue sin entender cómo procurar la justicia desde la sensibilización de lo que es la perspectiva de género. Se sigue sin entender la procuración de justicia de una manera articulada, en el que no solamente es una investigación que abra la Procuraduría, sino de todo el seguimiento que no le dieron las autoridades cuando se solicitó el apoyo. A su consideración, los homicidios contra mujeres cumplen con las características para ser investigados como feminicidios, aunque las autoridades se niegan a hacerlo, por el costo político que les acarrearía. Como feminicidio, cuando las condiciones en las que han sido encontradas los cuerpos de las mujeres son bastante dolorosos, con saña, con odio de quien lo ejecutó, y es indignante, es preocupante, es grave que ninguno de estos sea investigado como un feminicidio. Explicó que conforme a los datos recabados por el colectivo, de 2008 a la fecha han registrado más de 100 muertes de mujeres, algunos donde incluso los medios de comunicación han colaborado con la revictimización de ellas. En muchos casos en el país en el que se le culpa a la mujer porque andaba a esas horas, porque se drogaba, que porque andaba con muchos novios. Hace varios meses, no sé, unos 2-3 meses cuando mucho, sacaban una nota de uno de los casos de feminicidio que sucedió frente en Apizaco, frente al Instituto Tecnológico, ¿no? Y en el que la nota al final dice el reportero, aún se desconoce qué hacía la fémina a esas horas de la noche.
noche, cuestionando nuevamente el que ella andaba, cuando tenemos la libertad de andar a la hora que queramos, vestidas como queramos, con quienes lo deseemos, pero se cuestiona qué hacía, porque ya no responde o rompe con este orden que nos ha colocado el sistema patriarcal desde hace siglos, y que no podemos culpar únicamente la cultura, la sociedad, porque las instituciones se han encargado de seguir instalando esta ideología en la población en general, ¿no? Entonces es bastante grave el que ni siquiera las instituciones sean capaces de dar respuesta a el tema de feminicidio. Acorde a las últimas reformas realizadas al Código Penal en julio por los diputados locales, quien cometa el delito de feminicidio se le impondrán de 40 a 60 años de prisión y de 500 a 1000 días de multa, disposición que fue homologada con la ley general. Sin embargo, de poco sirve el castigo si en Tlaxcala el delito no se investiga ni se castiga. De ahí la necesidad urgente de capacitar y evitar interpretaciones equivocadas de la ley por parte de los servidores públicos que procuran e imparten justicia para atender este delito que lacera a la sociedad. Al morir una mujer, las repercusiones son incalculables, pues en muchos casos deja hijos en el desamparo y en general la familia sufre las consecuencias psicológicas de perder a un ser querido bajo circunstancias de violencia extrema, que en la mayoría de casos caracteriza a los feminicidios. Decenas de familias exigen a la autoridad estatal justicia para las amas de casa, estudiantes y profesionistas que murieron, y sus victimarios siguen sin castigo, pues las investigaciones judiciales simplemente se olvidaron o presentan mínimo avance, lo que hace que cada día que pasa las pruebas se desvanecen y se olviden que pereció una mujer por el hecho de ser mujer.